Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se enfrenta a una difícil etapa, una economía endeble que ha sufrido duros impactos por la pandemia, los embates de los fenómenos naturales y un conflicto bélico que repercute en los altos costos de la gasolina. Se suma la delincuencia que obliga a miles de compatriotas a abandonar el país y la mayoría de los migrantes aseguran que lo hacen por la falta de un empleo. Debido a lo anterior y consciente de la necesidad del país, el Partido Liberal, el principal impulsor de la aprobación del Código del Trabajo, un importante logro de la clase obrera durante la administración del doctor Ramón Villeda Morales, anunció que presentará un proyecto de ley encaminado a reformar esta normativa que busca la generación de puestos de empleos. El titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, manifestó que ese instituto político está en la obligación de hacer oposición constructiva y brindar recomendaciones del caso presente al gobierno. Por ello, a nivel partidario se nombró una comisión que le integran los diputados Mauricio Villeda, Yuri Sabas y Marlon Lara para que elaboren y presenten un proyecto de ley para generación de empleo, que es lo que le urge a la población. La iniciativa, denominada Unidad de Tiempo, va encaminada a reformar el artículo 328 del Código del Trabajo. La misma sustituiría la Ley de Empleo por Hora, derogada en abril de 2022, pero la diferencia entre ambas sería la propuesta liberal, que contiene todos los derechos y conquistas sociales de los trabajadores. Asimismo, establece que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo de los patronos laboren menos de 44 horas a la semana tengan derecho a percibir el salario correspondiente a una jornada diurna, y para los pagos del aguinaldo y 14º salario y las vacaciones se pagarían de base al salario promedio devengado en los últimos 6 meses. Tras conocer este anuncio, el asesor legal del Consejo Hondureño de la empresa privada, Gustavo Solórzano, calificó la iniciativa como aceptable, ya que se respeta todos los derechos laborales a nivel constitucional de los trabajadores y que permite a aquellas personas que estudian puedan emplearse por medio tiempo. La propuesta también fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, que deberá emitir su opinión respecto y enviarla al Poder Legislativo previo al dictamen de la iniciativa. Sin embargo, algunos sectores como la Central General de Trabajadores no está del todo de acuerdo, ya que sigue presente en su memoria debido a la Ley de Empleo por Hora. Algunos empresarios la utilizaban para evadir sus responsabilidades con sus empleados. En Honduras, hasta antes de la pandemia, la tasa de desempleo era por debajo de la región, pero existía una alta tasa de informalidad, ya que el 77% de las personas contratadas están en ese sector y más del 56% de las personas en edades de trabajar se encontraban con problemas de desempleo, y por consecuencia esos son los mecanismos que fomentan la migración y que los jóvenes sean presas del crimen organizado, y así deben apuntar las políticas públicas del país, manifestó el miembro de la política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada, Alejandro Cafati, en mayo de este año. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar sobre reformas al Código del Trabajo y propuestas que hace el Partido Liberal de Honduras. Voy a saludar a los diputados liberales que me acompañan en el orden. Marlon Lara, diputado por el departamento de Cortés. Marlon, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño y a ese compañeros que nos están en este foro tan visto por el pueblo hondureño y donde pensamos debatir esa propuesta de ley que ha hecho el Partido Liberal como una alternativa a la derogatoria que hubo a la Ley de Empleo por Hora. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y un saludo a todo el pueblo hondureño. Bien, gracias a don Marlon Lara, a don Rumi Bueso, diputado también del Partido Liberal de Honduras. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, compañeros diputados. Un saludo desde la ciudad más fresca de Honduras, desde La Esperanza, Intibocá. Gracias por la invitación y estamos listos para esta entrevista. Saludos, licenciado.
Gracias, bienvenido. La diputada Mireya Guillén también está con nosotros. Diputada, buenos días. Buenos días al pueblo hondureño y agradecida, ¿verdad?, por el espacio que nos están brindando. Un saludo acá desde las islas de la Bahía, el paraíso de Honduras. Gracias. Marlon, si nos detalla esta propuesta que tiene el Partido Liberal, la suspensión del empleo por hora todavía genera polémica. Muchos consideran que fue un error quitar el empleo por hora, otros que era lo correcto, pero el Partido Liberal está haciendo una nueva propuesta. Detalles, Marlon, por favor. Mira, Raúl, la verdad es que la ley de empleo por hora generó muchas oportunidades de trabajo a miles de personas que no lo tenían, sobre todo aquí en la zona norte que yo represento. Tuvo un impacto importante donde muchas empresas pudieron contratar enormes cantidades de personas y generar esa oportunidad de empleo que todos queremos. Igual tuvo impacto en las zonas turísticas del país, el caso de Islas de la Bahía, que la diputada Mireya representa, el caso del departamento de Intibucá, donde está nuestro representante Nayib Bueso, y así podríamos hablar de departamentos como Lempira, como Santa Rosa de Copán, que son eminentemente turísticos, y sobre todo el litoral atlántico, Puerto Cortés, Tela, Ceiba, y todo el corredor del Atlántico que tiene playas y que es visitado por miles de veraneantes. Cuando se derogó la ley de empleo por hora, el tema por el cual el Partido Liberal apoyó es que había mucha queja de la clase trabajadora de que no se le respetaban los derechos a las personas. Y eso, pues, desde luego generó un impacto negativo en una ley que daba la oportunidad de empleo por hora a las personas. Entonces, el Partido Liberal, que fue el que propuso y realizó la ley del Código del Trabajo en el gobierno de Ramón Vidal Morales, acompañó la derogatoria de esa ley con la opción de poder presentar una ley alternativa que tuviera el respaldo de todas las bancadas en el Congreso Nacional, pero que esta ley tuviera el consenso no solamente de los diputados, sino que también de la clase obrera y de la clase trabajadora. Y esa ley se basa en una reforma al artículo 328 del Código del Trabajo, que ya habla de la contratación por unidad de tiempo. Eso es lo que hace el Partido Liberal con esta propuesta que hemos presentado al pueblo hondureño y ya se presentó en el Congreso Nacional, es dar la oportunidad de que se pueda contratar personas por hora, pero dentro del Código del Trabajo. Es decir, las empresas ahora van a estar obligadas a pagar el 13º mes y el 14º mes y todos los derechos que tienen los trabajadores. Porque como tú sabes, hay temporadas cíclicas de demanda laboral que las empresas necesitan cumplir. Y voy a poner un ejemplo. En Semana Santa, en el feriado morazánico, en la época de las fiestas patrias, en la época navideña, no solamente los lugares turísticos, sino también los grandes urbes como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, como La Ceiba, las cabeceras departamentales que existen mucho comercio, las tiendas de electrodomésticos, tiendas de ropa, la hotelería, los restaurantes. Digamos, un restaurante en la zona norte, en Puerto Cortés, que durante un día atiende a 100 personas, en la época de Semana Santa, ese restaurante puede llegar a atender hasta 1000 personas, lo cual hace que necesite más personal para poder atender en cocina, en limpieza, en atención a los clientes, pero es durante una semana. Entonces ese restaurante no puede mantener una planilla que tiene en Semana Santa durante todo el año porque es una época, una temporada cíclica de mayor demanda laboral y una mayor oferta que tiene que tener este rubro ante sus clientes. Entonces, esta ley lo que hace es flexibilizar ese artículo, el 328,
que le permita a los dueños de hoteles, de restaurantes o cualquier rubro económico contratar por el tiempo que sea necesario. Es decir, si en esa época de Semana Santa hay restaurantes que van a necesitar personal que solo labore 24 horas o 28 horas a la semana, entonces lo van a poder hacer, pero le van a tener que pagar todos sus derechos laborales y van a ser contratados por el tiempo indefinido que los necesite el restaurante. Entonces, estamos claros que en el país hay una gran demanda de oportunidad de empleo de la gente que tiene que emigrar a Estados Unidos haciendo una travesía que muchas veces son secuestrados, son torturados, muchos pierden sus vidas. Acabamos de ver esas muertes que hubieron en la ciudad de Uvalde, en Texas, donde murieron compatriotas hondureños asfixiados, y casos de esos los tenemos prácticamente durante toda la temporada del año. Nosotros como Partido Liberal, que queremos que este gobierno tenga éxito, el gobierno de Xiomara, no solamente queremos criticar lo que no se está resolviendo, queremos aportar soluciones a los problemas que tiene Honduras. Y este tema del empleo es uno de los problemas más serios que tenemos. Lo sabemos todos los que somos representantes en el Congreso. Cuando vamos a nuestros lugares de orígenes, todo el mundo nos demanda empleo, pero el gobierno no tiene la capacidad de contratar toda la oferta laboral que existe. El gobierno tiene que apoyarse en la empresa privada, que es la que genera riqueza, genera empleo a través de sus inversiones, y para eso tenemos que darle leyes a la empresa privada que permitan dar esa oportunidad de trabajo. Así que como Partido Liberal, a través del diputado Mauricio Villeda, presentamos esa propuesta de ley que no solamente le va a resolver un gran problema al país, sino que también le va a resolver un problema a la empresa privada y desde luego a la clase trabajadora que necesita que exista oportunidad de trabajo en el país y que no tengan que emigrar hacia el extranjero. Hemos presentado la ley, ahora viene un proceso muy importante que es socializarlo con la clase trabajadora, socializarlo con la empresa privada, socializarlo con todos los sectores involucrados y desde luego que en el Congreso Nacional se cumpla el compromiso de parte de la bancada del Libre y del PCH y del Partido Nacional, del PAC y del ADC, de apoyar esta propuesta de ley para bien del pueblo hondureño. Diputado Rumi Hueso, ¿y de cuántos empleos podría generar esta reforma del Código de Trabajo que están proponiendo ustedes los liberales? Buenos días nuevamente, licenciado Raúl. Esta reforma al artículo 328 va a generar muchos empleos. No tenemos un dato exacto, pero sabemos que usted sabe que la empresa privada es la que mayor contratación hace en el país. Estamos hablando que solo la empresa privada, de un 100%, tenemos un 85, 86%, que son los que hacen los contratos, y el resto es del gobierno. Entonces sabemos lo que genera la empresa privada. Estas reformas también van a tener parte en las políticas públicas del Estado de Honduras, a reducir los índices de pobreza por medio de generación de empleos decentes. Ya lo decía Marlon Lara, nosotros aquí en el departamento de Intibucá hay temporadas que son altas y son temporadas que son bajas. Aparte formamos parte de la famosa Ruta Lenca, a donde ahí se aprovecha para hacer contrataciones. Con esta reforma también se respeta lo que es el principio de estabilidad de conformidad con la Constitución de la República. Porque recuerde que antes que el empleo por hora no le daba eso. Ahora ya con esto las personas van a tener lo que es derecho a su 13º mes, 14º mes y también las vacaciones y lo que es la inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entonces el Partido Liberal, como siempre hemos sabido, es el partido de las diferentes transformaciones y que siempre ha estado del lado de la clase obrera. Y ahora pues con esta reforma que se está presentando es una oportunidad también para que los jóvenes que estudian y que tienen la necesidad de trabajar medio tiempo también tengan la oportunidad de hacer las dos cosas. Las personas mayores también que puedan dedicar parte de tiempo a otras actividades. Y esto viene a generar eso, pero sobre todo esa estabilidad de que tienen los derechos que con el empleo por hora no se tenían anteriormente. Sí, diputada Mireya Guillén,
allá en Islas de la Bahía, ¿cómo ven esto? Bueno, Islas de la Bahía es el mayor beneficiado del empleo por hora, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos temporadas altas y temporadas bajas. Por ejemplo, en La Veda, nosotros hacemos cierre de la pesca el 28 de febrero y la pesca se vuelve a reanudar el 1 de julio. Entonces, esta población es empleada en las fábricas por hora. Y así los jóvenes que están en la necesidad de estudiar tienen ese apoyo, ¿verdad? De poder trabajar medio tiempo, y las personas mayores de igual forma pueden dedicarse a ir a la fábrica y trabajar en algo otro empleo que ellos tienen. También sabemos que Islas de la Bahía, la mayor economía es el turismo. Y en el turismo, de igual manera, temporadas altas y temporadas bajas. En los restaurantes usted contrata a las personas por hora, de igual forma en los hoteles. Entonces, como política pública del Estado, nosotros estamos en la disposición de disminuir lo que es la pobreza. ¿Y cómo se va a disminuir los altos índices de pobreza en nuestro país? Solo generando empleo. Y sabemos las necesidades que tiene el pueblo hondureño, por lo tanto, como Partido Liberal de Honduras, estamos mirando cómo beneficiar al pueblo hondureño. Marlon, ¿cómo elaboraron esta iniciativa? ¿En qué se basaron? ¿Y cuál es la diferencia entre la ley que se derogó del empleo por hora y lo que ustedes están proponiendo? Mira, Raúl, el tema es que la ley de empleo por hora tenía algunas aristas que generaba suspicacias en la clase trabajadora, inquietudes, y desde luego ellos se quejaron ante todas las bancadas del Congreso Nacional. La clase trabajadora se presentaron, estuvieron en diálogo con todas las bancadas y nos hicieron ver cuáles eran las desventajas que esa ley tenía, sobre todo porque habían empresas que se aprovechaban de la ley y no le cumplían a los trabajadores. Nosotros como Partido Liberal, que fuimos los que le presentamos al pueblo hondureño el Código del Trabajo, pues viendo que realmente esa ley era fuera del Código del Trabajo, decidimos respaldar en el Congreso Nacional esa derogatoria. Pero no desconocemos que existía una gran cantidad de personas que habían sido beneficiadas por esa ley y que lo que teníamos que hacer era armonizar una ley dentro del Código del Trabajo con la empresa privada y con la clase trabajadora. No podemos desconocer las necesidades de empleo que tiene la gente. No podemos desconocer la necesidad de contratar gente que tiene la empresa privada y desde luego los servicios que estas empresas prestan al pueblo hondureño, que al final es el más beneficiado. Entonces, con la clase trabajadora, con la empresa privada y con la representación del Congreso Nacional, decidimos presentar esta propuesta que, como lo dije al inicio, está enmarcada dentro del Código del Trabajo, haciéndole una reforma al artículo 328, que ya habla de la contratación por unidad de tiempo, pero dándole las herramientas necesarias a esa ley de las épocas actuales. Como tú sabes, la demanda de trabajo que existía cuando se aprobó la ley del Código del Trabajo no es lo mismo que las mismas necesidades que existen ahora. Hoy existe el teletrabajo, hoy existe el trabajo en casa, muchas modalidades que no existían en aquellos tiempos, y era impensable saber que alguien solo pudiera trabajar media jornada. Antes se trabajaba la jornada completa, pero hoy existen estas necesidades y no es posible que como hondureños no podamos tener la suficiente capacidad de concertar todos los sectores que están involucrados para poder dar una ley que permita generar la oportunidad de empleo a los hondureños que la necesitan, sobre todo la gente joven que necesita trabajar y estudiar, o la gente, las amas de casa que solo pueden trabajar ciertas horas durante el día porque también tienen que atender a su familia, o también aquellas empresas que su rubro no les da como para pagar una jornada completa. Entonces no podemos desperdiciar todas esas oportunidades
y ser capaces de hacer este tipo de propuestas como lo ha hecho el Partido Liberal. Nosotros hemos dicho, como partido, queremos que este gobierno tenga éxito. No solamente se trata de hacer oposición para que haya balance en el poder, sino que se trata también de aportar leyes, de aportar ideas, de hacer propuestas. Y eso lo hemos hecho con esta ley, como también lo hemos hecho cuando presenté la ley para que se dispensara el valor del flete al 75% por el alto costo de la vida que existe ahorita. Entonces, como partido, hemos estado apoyando a este gobierno, presentando varias iniciativas, y esta creo que es la que ahorita mayor impacto está teniendo en el pueblo hondureño, porque todos los diputados del partido hemos estado recibiendo mensajes de los hondureños que están ansiosos porque esta ley lo más pronto posible se pueda aprobar, porque ya los hondureños necesitan que se les dé en su país una oportunidad de trabajo decente para que se les quite de la mente tener que viajar a Estados Unidos buscando la oportunidad de trabajo que aquí la pueden tener. Díganme, ¿por qué reformar el Código de Trabajo y no crear otra ley? Bueno, en primer lugar, es una reforma a un artículo del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque la clase obrera reconoce que una de las joyas más preciadas que tienen ellos es el Código del Trabajo. Reconocen que el Código del Trabajo es una obra del Partido Liberal de Honduras, y también reconocen de que hay miles de hondureños que necesitan trabajar, aunque sea cierta cantidad de horas a la semana. Entonces no podemos nosotros derogar algo que la clase trabajadora lo aprecia, lo considera una de las grandes conquistas del pueblo hondureño, y además de eso, una de las grandes aportaciones que ha hecho el Partido Liberal como partido al país cuando gobernó Ramón Villa Morales. Entonces lo que estamos haciendo, respetando el Código del Trabajo, respetando esa ley que tanto aprecia la clase trabajadora, haciéndole una reforma a uno de esos artículos que ya habla de la contratación por unidad de tiempo, y desarrollando ese artículo para hacerle la propuesta al pueblo hondureño y que se permita armonizar esos dos grandes sectores, que es la empresa privada y la clase trabajadora. Sí, diputado Buenzo, ¿tiene los votos suficientes para aprobar esta reforma en el Congreso? Licenciado Valladares, así es, se está socializando, ya se está haciendo los acercamientos con las diferentes bancadas en el Congreso Nacional. Nosotros como partido siempre dijimos que en vez de derogar lo que era el empleo por hora, teníamos que hacer una reforma a lo que es el Código de Trabajo. Ya lo mencionó Marlon, que no es lo mismo la década de los 50 a esta década que estamos en estos momentos. Pero yo creo que sí, esto se está haciendo ya, ya se están haciendo los acercamientos, la socialización, porque yo creo que todos, la clase política también estamos claros de que esto lo que queremos generar es la estabilidad laboral, la permanencia en los puestos de trabajo. Y eso, pues, es decir, que las personas que están ahí no pueden ser removidas sin causa justa. Y yo creo que cada diputado, cada bancada tiene claro eso, de que nosotros tenemos que generar esas oportunidades para nuestros trabajadores, ya que el Código del Trabajo es una conquista de ellos y nosotros tenemos que respetarla. Y con esto, haciendo esta reforma, vamos a generar esa estabilidad que es lo que necesita este país. Pero sí, esa socialización se está haciendo, Lisa. Diputada Mireya. Dígame, Raúl. ¿Qué piensan ahí en Islas de la Bahía también y su experiencia con la gente y lo que le decía a sus compañeros? ¿Van a conseguir el apoyo de los sectores obreros, los otros diputados? Correcto, se está trabajando en eso y como yo le mencioné, ¿verdad? Islas de la Bahía, somos los mayores beneficiados de esta reforma. En mi persona, yo fui una de las beneficiadas cuando yo estaba estudiando. Yo trabajaba en la fábrica y
y el otro resto de tiempo pues yo estudiaba. Entonces hay que brindarle oportunidad a los jóvenes. Sabemos que la población hondureña, la mayoría de personas son jóvenes. Entonces esta es la parte que como partido estamos preocupados. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Qué oportunidad le estamos brindando a los jóvenes? ¿Van a quedar truncados sin poder estudiar o sin tener el futuro que nosotros tuvimos, verdad? Tuvimos la oportunidad de ir a la universidad y de salir adelante. Entonces, de la misma forma, queremos brindarle esa oportunidad al pueblo en general, a los jóvenes de nuestro país. Marlon hice algunas anotaciones. Algunos consideran que reformar el Código del Trabajo es peor que la derogada Ley de Empleo por Hora. ¿Por qué crees tú, Marlon, que algunos se están manifestando en este sentido? He escuchado algunas voces, como por ejemplo de Carlos H. Reyes. La semana pasada estuve en un foro con Daniel Durón. Yo les preguntaba, si ustedes cuestionan lo que estamos proponiendo, denos una alternativa en la socialización, debatámoslo, escuchémoslo. Pero lo que no podemos nosotros es desconocer que hay una gran necesidad de empleo en el país, que muchas empresas no pueden pagar una planilla completa, sino que su rubro no les permite. Podemos hablar también el tema que no lo hemos mencionado acá, en el occidente del país y en el oriente, los cafetaleros durante la cosecha de café que necesitan personas que recojan el café y no pueden tener esas planillas durante todo el año. Entonces, hay muchos rubros que requieren el trabajo por hora. Entonces yo le decía la semana pasada a Daniel Durón, que tuvo la oportunidad de estar en un foro con él, y le decía, Daniel, díganos qué es lo que no les parece. Nosotros estamos dispuestos a escucharlos porque queremos armonizar el sector trabajador con la empresa privada. Y entonces de esa discusión, de ese debate, podemos enriquecer la ley y de esa manera hacerle una propuesta al pueblo hondureño. Entonces, ahorita que recién presentamos la ley, viene la etapa de la socialización y el Partido Liberal se va a sentar con todos los sectores involucrados. Estamos abiertos, eso es lo que queremos, que haya debate. Lo que no podemos permitir como país, como clase política, es que sabemos que existe una gran demanda de trabajo, que se nos está yendo nuestra gente hacia Estados Unidos, que nos estamos lamentando que muchos de ellos en esa travesía pierden sus vidas. Cuántas noticias de madres que se ahogan con sus hijos atravesando el río, personas que mueren en el trayecto, otros que en el desierto quedan abandonados. Nosotros no podemos negar que es una realidad. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente capaces como para sentarnos en una mesa o en cualquier lugar que sea y buscar una solución a ese problema. No podemos enfrascarnos en que eso viola nuestros derechos. Estamos contemplando todos los derechos que dice la clase trabajadora que se le violaba con la ley de empleo por hora. Queremos escucharlo. Sabemos que hay una enorme necesidad de dar empleo a la gente. Sabemos que la empresa requiere ese empleo para poder prestar servicios. Y al final el gran beneficiado es el pueblo hondureño. Entonces, como diputados, queremos ayudar, queremos aportar a este gobierno soluciones. Y yo, como te repito, esta semana va a ser muy importante porque el Partido Liberal con su bancada va a sentarse a escuchar las quejas que tengan los trabajadores, pero no solamente las quejas, también que nos presenten las propuestas de ellos para que podamos socializar esta ley y que esta ley pueda ser una gran iniciativa para miles de hondureños que están ansiosos de poder nuevamente tener una oportunidad de trabajo. ¿Cuáles serían las garantías de que aprobada esta reforma, los patronos no se aprovechen como lo hicieron algunos con la ley de empleo por hora, quitándole varios derechos a los trabajadores? Y esas son denuncias que han hecho las centrales obreras, diputado Hueso y diputada Mireya. Así es. Recuerde que esta ley, esta reforma se tiene que sociabilizar.
Nosotros, cuando se derogó la ley de empleo por hora, nosotros nos reunimos, escuchamos al COEP, a la clase trabajadora, diferentes empresas, cuál era el sentir y pensar de ellos antes de tomar la decisión como bancada de votar por esta derogación. Ahora que se está presentando esta reforma, igual nosotros vamos a escuchar a cada uno de estas empresas, los trabajadores, perdón, al COEP, para ver cuál es el sentir y pensar de ellos. Pero aquí lo que quiere es, vuelvo y repito, tener esa estabilidad laboral, que ya el patrono no pueda venir a despedir injustificadamente a una persona que está por tiempo, una temporada de horas, solo porque ya no quiere tenerlo, sino que el trabajador va a tener esa estabilidad y el Código de Trabajo lo manifiesta. Y nosotros es lo que estamos buscando, porque lo que queremos es que haya, en las familias haya sustento, haya un ingreso para que puedan salir adelante. Recuerde que todo está ahorita, precios están caros, toda la canasta básica, y no podemos nosotros como Partido Liberal o como congresistas quedarnos de brazos cruzados. Estamos buscando la manera de generar esos ingresos a la población. Yo como joven le puedo decir que a mí me preocupa ver a todos los días esas caravanas, porque esto es diario. Aquí por mi apartamento en Tibucá están pasando buses que van con migrantes que vienen de Centroamérica, de Nicaragua, Costa Rica, de Sudamérica, El Salvador y de aquí de Honduras, que van para Guatemala. Buses completos, llenos, que van con las caravanas de niños, personas profesionales aquí de mi departamento que van buscando también oportunidades diferentes allá hacia Estados Unidos, ya que aquí no las encuentran por lo que se estaba manifestando. Y con esta reforma lo que se quiere generar son esas oportunidades y esa estabilidad para que los trabajadores, las personas puedan optar a esos derechos que ya lo establece nuestro Código del Trabajo. Ahí en su departamento, y también voy con la diputada Mireya después, ¿ya no hay empleo por hora o cómo están haciendo? No, definitivamente que no. Recuerde que esto fue derogado. Aquí el empleo por hora. Aquí lo que se está haciendo es como contratan a las personas. Ahorita, por ejemplo, estuvo el famoso Festival del Choro y el Vino, donde es un festival nacional e internacional, a donde se aglomeran muchas personas. Ahí se da la oportunidad de contratar a las personas para cubrir hoteles, restaurantes, las actividades que hubieron, exposiciones y todo. Y ahí, pues, usted genera empleo. Pero estas personas que fueron contratadas solo fueron contratadas por ese determinado tiempo, pero no tuvieron una estabilidad de seguir siendo contratadas y después tener lo que es su derecho a su aguinaldo, a su cuarto, a lo que es vacaciones. Aquí se está trabajando, te contrato 1 o 2 horas, te pago lo que ganaste, mucho gusto, y si hay otra actividad más adelante, pues te vuelvo a contratar. No se está cumpliendo ni se está teniendo esa estabilidad laboral. Sí, y en Islas de la Bahía, Mireya, pues, sí se derogó el empleo por hora, pero lo que dice el diputado Bueso, la gente, y más en departamentos donde hay mucho turismo, ocupa contratar empleados y gente que pueda ayudar en algunos momentos. ¿Cuál es la situación en Islas de la Bahía? Sí, el empleo por hora... ¿Me escucha? Sí. Sí, correcto, le digo, el empleo por hora no es algo nuevo, esto se ha venido dando aquí hace muchos años. Entonces, lo que nosotros necesitamos... Voy a hacer una pausa y recuperar la comunicación con Mireya Guillén, diputada por el departamento de Islas de la Bahía. Antes me dice aquí Julia Talbo, me dice Julia, es importante recalcar que el empleo informal siempre ha existido y va a existir en Honduras, a falta de un gobierno que garantice que se cumpla la ley. Esta reforma viene a darle una alternativa al trabajador temporal o de medio tiempo para que tenga la oportunidad de adquirir derechos laborales y a la vez esto pueda ser regulado. Buenos días, dice Julia Talbot. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más
de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, estamos en el tema de las reformas al Código del Trabajo propuestas por el Partido Liberal. Tenía la palabra Mireya Guillén, diputada. Diputada, adelante. De que lo del trabajo por hora es una actividad que tenemos acá de la Bahía. Por lo tanto, estamos trabajando en lo que es la reforma del Código de Trabajo, ¿verdad? Y necesitamos el apoyo para poder beneficiar al pueblo isleño y al resto del pueblo hondureño. Sí, Marlon, diputado Rumi Hueso, Mireya y los otros partidos que han sondeado con los de Libre, el Partido Salvador de Honduras y los del Partido Nacional. Marlon. Bueno, Raúl, primero quiero responderte la pregunta que tú hacías antes de que fuéramos a la pausa. Si se aprueba esta ley, quien va a tener que supervisar que la empresa privada cumpla con la ley es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene la responsabilidad de hacer la supervisión, no solamente a esta ley que nosotros estamos proponiendo, tiene que tener la capacidad, por ejemplo, de velar de que se cumpla con todos los derechos de los trabajadores, que se cumpla con el pago del salario mínimo. Entonces, esa responsabilidad ya es del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo, que debe tener personal suficiente en todo el país como para atender las quejas que pueda tener los trabajadores si no se les cumple con los derechos que contempla la ley. En cuanto a lo que tú decías de poder lograr que se apruebe esta ley en el Congreso, pues esto es una ley que beneficia al país. Esta es una ley que el Partido Liberal ha puesto a disposición de la hondureñidad. Todos en el Congreso lo que queremos es el bienestar del pueblo hondureño, no solamente de un sector de la hondureñidad. Entonces, partiendo de ese principio, yo creo que nosotros ni siquiera deberíamos de estar pensando en tener el apoyo de los otros partidos. Debe ser un compromiso de ellos de aprobar esta ley porque es algo beneficioso para la clase trabajadora, para la clase empresarial, para todos los hondureños que requieren trabajo. O sea, partiendo del principio que estamos en el Congreso Nacional para hacer leyes que beneficien a los hondureños, para hacer aportes a que este gobierno sea exitoso, pues creemos que va a ser una ley que no va a tener ningún partido que vaya a oponerse. Por el contrario, va a ser una ley que debe estar aprobada por unanimidad. Aparte que cuando se derogó la ley de empleo por hora, hubo ese compromiso de parte de la bancada de Libre y del PSH y del Partido Nacional, de la DC y del PAC, de aprobar esta propuesta que presenta el Partido Liberal. Sí, Marlon, pero la situación que tú dices, mencionaste a Carlos H. Reyes, a Daniel Durón, ¿cómo han evaluado lo que las centrales obreras están pensando sobre esto? Que nos den discusiones. Ellos tienen algún problema con lo que nosotros estamos presentando, estamos abiertos a escucharlos, que se sienten con nosotros, que nos digan qué es lo que no les parece, cómo lo podemos mejorar, y estamos dispuestos, estamos abiertos. Aquí lo que no podemos permitir es que el país no tenga alternativas a los problemas. Si no somos capaces de resolver esos problemas sentándonos en una mesa, dándole oportunidad, porque ¿cómo me pueden justificar que siga emigrando gente hacia Estados Unidos porque aquí no hay oportunidad de trabajo? Si hay una ley que puede generar no 40,000, pueden ser 100,000, pueden ser 200,000 oportunidades de trabajo. O sea, tenemos que buscarle una salida a ese problema. Yo, como te digo, como legislador, representando a la zona norte, yo recibo miles de mensajes, llamadas de parte de la gente que sí es importante que se apruebe esa ley porque quiere trabajar, o de muchas empresas que me dicen es urgente que se apruebe esa ley
porque necesitamos contratar personal y ahorita no tenemos un asidero legal. Tenemos que buscar alternativas. Los países desarrollados, ¿cómo han logrado tener esos índices superiores a nosotros en cuanto a empleo, en cuanto a mejores condiciones de vida de los ciudadanos? Sentándose a buscar alternativas. Solo en nuestro país es que no le podemos buscar alternativas a los problemas. Entonces tenemos que hacerlo. Yo te voy a poner un ejemplo bien claro, Raúl. Tú recuerdas que en el mes de marzo yo presenté un proyecto de ley para que se dispensara el 75% del costo del flete marítimo debido a los altos costos que se tienen. Antes un importador, por traer un flete a Honduras, pagaba $1,000 a $3,000. Actualmente un flete traído de China anda entre $20,000 y $22,000. Entonces presentamos como partido, y eso lo hice en el mes de marzo, una ley que dispensara el 75% del costo del flete marítimo para efectos de el nacionalizar la mercadería, los aranceles aduaneros. Esa ley se aprobó. La presidenta tardó más de un mes en aprobarla y solo quisieron aprobarla hasta el mes de junio, el 30 de junio. Yo la presenté hasta diciembre. Pues bien, mucha gente importadora que trae granos básicos, que trae materiales de la construcción. Nosotros somos un país eminentemente importador. Entonces, durante ese mes que no se sancionó ese proyecto de ley, se dispararon los productos de la canasta básica, se dispararon los productos que la gente utiliza para la construcción de sus casas, casi en un 50%. Eso es lo que ha generado inflación en el país. Tú ves que ahorita ya estamos llegando, creo que casi a 2 dígitos. Eso es preocupante porque es el impuesto más grande y que más golpea al pueblo hondureño, a la economía familiar. Pues nuevamente, como venció ese decreto el 30 de junio, hemos presentado nuevamente, antes de que nos fuéramos a receso, en el mes de mayo, ese proyecto de ley. Todavía no tenemos el dictamen y hace poco miré un boletín del gobierno donde decían que a raíz de la alta inflación que hay en el país han tomado medidas para contener esa inflación, y dentro de esas medidas que han tomado mencionaron esa ley que yo presenté de dispensar el 75% del costo del flete marítimo. Pero desde la semana pasada yo he estado socializando eso en el Congreso Nacional y todavía ese dictamen no llega al Pleno para poder beneficiar al pueblo hondureño. No podemos seguir retrasando leyes que beneficien al pueblo hondureño, leyes que beneficien a la economía familiar. Tenemos que ser expeditos, tenemos que dar respuesta, porque si no, lo que vamos a tener dentro de poco tiempo es a los importadores en las calles, tomándose las calles, perturbando la circulación de los vehículos en las carreteras, atrasando la economía, generándole pérdidas al gobierno, generándole pérdidas a la empresa privada. Este país lo que tenemos que hacer todos, y el Partido Liberal se ha puesto a la disposición de este gobierno de apoyar todo lo que para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Entonces, en ese sentido, con esta ley tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder escuchar a la clase trabajadora. Yo le dije a Daniel Durón la semana pasada, díganos qué es lo que no les permite a ustedes ver con buenos ojos esta propuesta de ley. Cualquier arista que tenga la ley la va a poder superar, pero tenemos que ser capaces de darle soluciones al pueblo hondureño. En ese sentido, como Partido Liberal reafirmamos nuestro compromiso con los hondureños y con este gobierno de que sean exitosos, pero ese éxito va a ser o va a pasar porque ellos escuchen nuestras propuestas, porque ellos apoyen nuestras propuestas y porque tengan la apertura necesaria para saber de que en Honduras somos necesarios y todos los partidos tenemos que aportar a la solución de este país.
Sí, Rumi Hueso, en su departamento, el desempleo, ¿qué tanto desempleo hay? Raúl, mire, mi departamento de Intibucá ha sido un departamento que tradicionalmente el patrimonio ha sido lo que es el rubro de la papa, sector agrícola. Eh, y fíjese que por las últimas décadas, aquí en el departamento, la familia, los campesinos se habían mantenido eh, cosechando, cultivando y produciendo lo que es la papa y las hortalizas. Como le digo, es un sector agrícola aquí muy fuerte en el departamento de Intibucá, pero debido a esta guerra de Ucrania con Rusia, a los costos de los fertilizantes que se elevaron, el combustible por las nubes, muchos de estas familias que generaban cualquier cantidad de empleo, porque como son cosechas, ya no están generando esto. Aparte de eso, súmele usted que estos productores tienen lo que es el problema con el contrabando de lo que es la papa que ingresa de Guatemala, la papa prefrita que entra de Estados Unidos, los insumos caros, los coyotes. Fíjese que yo igual en el mes de marzo, que sí, marzo fue, también metí una iniciativa de ley para el sector papa, a donde pedíamos una ley especial para protegerlos y a donde también en esa ley se incluía que la papa formara parte de la merienda escolar, porque con esto venimos a generar más demanda y más empleo, pero lastimosamente igual nosotros no hemos tenido una respuesta favorable, porque ya lo decía Marlon, nosotros como diputados formando parte de la bancada del Partido Liberal, lo que queremos es ser un brazo derecho y dar, ¿cómo le puedo explicar? Mecanismos para que este gobierno pueda tener éxito, pues, y de esta manera generar diferentes oportunidades que son muy importantes. Aquí, aparte de lo de la papa, también en el departamento de Intibucá, en los últimos años, el turismo de montaña se ha puesto de moda por el clima que tenemos nosotros aquí en Esperanza, que es el clima más agradable que hay en Honduras. Tenemos muchos turistas de la zona norte que por las altas olas de calor allá se vienen para acá a pasar un fin de semana con su familia, aquí en las cabañas que hay en los diferentes sectores, en montañas, a recibir un aire y un clima agradable, y ahí se genera un empleo también. Y son maneras de evitar que nuestra gente esté desempleada, porque aquí en Intibucá, gracias a Dios, se ha dado esta alternativa, ya que con lo del rubro de la papa y el sector agrícola se ha visto afectado, pero con la parte de turismo, la ruta lenca, las cabañas, los festivales, se ha querido venir a tratar de generar empleo para que nuestra gente pueda tener un ingreso y un sustento. Y por eso nosotros nos preocupamos y estamos dando estas alternativas para que el gobierno pueda tomarlas en cuenta. Y yo sé que no es necesario y estoy seguro que los compañeros diputados de las diferentes bancadas que nos están viendo en este momento, ellos se van a poner la mano en la conciencia y saben que esta reforma viene a favorecer a lo que es la clase obrera. Sí, y en el departamento de Isla de la Bahía, el desempleo, ¿cuál es la situación? Diputada Mireya. Mireya. Bien, al igual que el resto, ¿me escucha? Sí. Le digo que al igual que el resto del país, Isla de la Bahía también tiene bastante desempleo. Y como le mencionaba, no es algo nuevo, esto del trabajo informal, de trabajo por hora, esto se ha venido dando, así es que yo sé que van a apoyar el resto de las bancadas porque es un beneficio para el pueblo en general. Y el pueblo hondureño lo necesita. Por eso es que nosotros hemos levantado la voz para poder hacer esta reforma. Sí, Marlon, ¿se tiene que solicitar la opinión del Poder Judicial sobre estas reformas? Mira, nosotros lo que hemos estado contemplando previo al dictamen que tiene que ser emitido por el Congreso Nacional es la importancia de poder escuchar a la clase trabajadora, sentarnos en esta semana, como tú decías, hay comentarios ya que estamos conscientes que los ha emitido gente de peso de la clase trabajadora como Carlos H. Reyes, Daniel Durón, y para nosotros es importante poderlos escuchar, que ellos nos manifiesten qué es lo que no les parece, en qué no están de acuerdo, porque
Consideramos que la propuesta que hizo el Partido Liberal es producto de la queja que ellos tenían como clase trabajadora de la ley anterior. El abogado Mauricio Villeda y el equipo que trabajó en esta propuesta fue muy cuidadoso en darle una redacción que pudiera cumplir con todos los requisitos necesarios, no solamente de la clase trabajadora, sino de la clase empresarial. Y el procedimiento es que una vez que se lleva a cabo esa socialización, entonces emitir un dictamen, y ya es la comisión de dictamen que nombra el presidente de la Junta Directiva y del Congreso, que sigue el procedimiento, si es necesario mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, si necesitamos un dictamen de parte del Ministerio del Trabajo. Todos esos requisitos ya los contempla la comisión de dictamen. Pero como decían mis compañeros diputados, consideramos que esta es una ley que viene a solventar un gran problema en el pueblo hondureño. No tenemos, ni deberíamos nosotros pensar en andar solicitando votos de los diputados, porque como tú sabes, el Congreso Nacional tiene la enorme responsabilidad de darle soluciones al pueblo hondureño. Y esta es una gran oportunidad que tienen todas las bancadas de Libre, del PSH, del PAC, de la Democracia Cristiana, del Partido Nacional, de congraciarse con el pueblo hondureño. El pueblo hondureño, hace poco salió una encuesta de los Rositas y mirábamos la evaluación que hace la hondureñidad hacia la labor legislativa, y la verdad es que salimos aplazados en esa encuesta que se hizo. Pero yo le decía a muchos compañeros que no se preocuparan, que eso no solo pasa en Honduras. La vez pasada yo estaba viendo una encuesta que se hizo en Estados Unidos de los legisladores en el periodo de Donald Trump, y me llamó la atención un dato, que salieron tan mal evaluados los congresistas en Estados Unidos que los ciudadanos decían que solo las cucarachas eran menos queridas que los congresistas. O sea, a ese nivel llegaron, y en un país que tiene una de las democracias más profundas. Y eso es porque en los congresos es donde se aprueban las leyes, y algunas leyes van en contra de la voluntad de la gente. Por ejemplo, en los congresos es donde se aprueban los impuestos, y tú sabes que esas medidas no son populares. Entonces, cuando llegan a los congresos leyes como esta que ha presentado el Partido Liberal, que le da una solución a los problemas que estamos teniendo, que le da una solución no solamente a la clase trabajadora, sino que también a la empresa privada. ¿Y quién se va a beneficiar de una ley que armonice a la clase trabajadora y a la empresa privada? Pues se va a beneficiar el hondureño que recibe los servicios. O sea, cuando la gente viaje a los lugares turísticos y pueda ir a un restaurante y se dé cuenta que la gente que trabaja ahí es porque hay una ley que le permite trabajar por hora, pues la gente se siente congraciada porque tiene oportunidad de recibir un servicio. Entonces, ¿cómo vemos esta ley? Como una buena oportunidad para el Congreso Nacional, para darle una gran satisfacción al pueblo hondureño. No creo, Raúl, sinceramente, que vaya a haber oposición. No creo que vaya a haber bancadas que no quieran cumplir con un compromiso que hicieron con el Partido Liberal. Imagínate la condena que va a haber de miles de hondureños que hoy están esperando esta ley para poder tener una oportunidad de ganar un salario y llevar sustento a su familia. O de muchos estudiantes que la mayoría están en Tegucigalpa, porque ya está las universidades, o en San Pedro Sula, que tienen su jornada de estudio de las 2 o de las 3 de la tarde en adelante, y en la mañana son ociosas, no tienen nada que hacer, que pueden conseguir un trabajo que les permita mejorar su condición de vida. Entonces, no podemos negar que existe esa necesidad, y como diputados no podemos negar también esa oportunidad que tenemos de comunicarnos con el pueblo hondureño. Así que creo que desde el punto de vista político no vamos a tener problemas, pero sí, como partido, esta semana nos vamos a sentar con la clase trabajadora y con la empresa privada para poder hacer una ley
que le garantice a todos los hondureños la armonía entre la clase trabajadora y el sector privado. Bien, se incorpora también el diputado Samuel García, del departamento de Olancho, para escuchar sus comentarios sobre estas reformas al Código del Trabajo y las propuestas que está haciendo el Partido Liberal de Honduras. Doctor García, buenos días. Sus comentarios. Muy buenos días, Raúl, y muy buenos días a todos los compañeros diputados del Partido Liberal. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Entramos un poco tarde, pues tuvimos problemas técnicos acá con el teléfono, pero quiero decirle que la propuesta que ha hecho el Partido Liberal es la que más se acerca a la parte justa entre patronos y el trabajador. Debemos de reconocer de que han habido empresarios y patronos que han abusado de los trabajadores porque les han hecho perder sus derechos laborales y por eso yo he estado apoyando precisamente que se quitara el trabajo por hora para que todos los trabajadores tuvieran todos los derechos. Sin embargo, ya lo han expuesto mis demás compañeros que también es necesario abrir oportunidades a aquellas personas que no pueden trabajar a tiempo completo. Y fíjese que es bíblico también, porque la Biblia narra en una parte de la Biblia de que un patrono contrató personas en la mañana, contrató personas en la tarde y contrató personas por la tarde. Y dice que al final les pagó a todos igual. ¿Qué significa esto? Para mí es que el trabajo por hora existe, pero siempre y cuando tenga todos sus derechos, que se les reconozca todos sus derechos. Pero aquí han habido empresarios voraces que le han quitado ese derecho y explotan al trabajador. Me parece a mí que la reforma que se ha planteado por parte del Partido Liberal se acerca a lo más justo y por eso estamos respaldando este proyecto. Yo también hablé con don Carlos H. Reyes la vez pasada y le decíamos de que íbamos a apoyar la iniciativa de esta ley. Sin embargo, hemos visto como muchas personas, por ejemplo, en el departamento de Olancho, donde se ocupan empleados a veces solo para ordeñar. Cada quien, por ejemplo, cuando oigo a Mireya hablar de las islas de la bahía, es porque el rubro allá es diferente. Acá es la ganadería, se ocupa gente que ordeña solo por la mañana y después ya queda desocupado. Pero esas personas que trabajan solo por horas también tienen derechos laborales. Más bien yo creo de que debemos ir más allá y las empresas deberían de pagarle sus derechos laborales prácticamente por adelantado, o no por adelantado, sino que mensualmente todas esas empresas deberían de pagar sus derechos laborales. Yo manejo un par de empresas acá en el departamento de Olancho y somos una empresa que los derechos laborales se los pagamos mensualmente para que las personas puedan hacer uso de esos derechos laborales. Normalmente cuando hay un despido, entonces se trata de negociar los derechos laborales y recordemos que los derechos laborales son innegociables. Así que yo respaldo esta iniciativa que el Partido Liberal está presentando a través del abogado Villeda Bermúdez, en el sentido de que se le tiene que reconocer los derechos laborales a las personas que trabajan por hora. ¿Hay mucho desempleo en Olancho, doctor? Sí, claro, esto es a nivel nacional y la verdad es que la mayor cantidad de personas que se están yendo para Estados Unidos se van del departamento de Olancho. Nosotros tenemos miles y miles de olanchanos que viven en los Estados Unidos y estas caravanas siguen y siguen por falta de empleo. Yo creo de que
Nosotros estamos, yo particularmente estoy respaldando todas las iniciativas de este gobierno, porque creemos de que el país lo dejaron en ruinas y que hay que levantar la economía de este país, que hay que crear fuentes de trabajo, pero también no podemos irnos a los extremos y desconocer que la falta de trabajo de aquí está de Olancho. Aquí hay aldeas que los hombres se han ido, las mujeres han quedado solas, niños han quedado solos. Aquí conozco 2 aldeas que la mayor parte de los hombres se han ido a vivir a los Estados Unidos, y eso nos trae otro problema más grave, porque es problemas de carácter ya social, familiar, niños, muchachos que ingresan en drogas y que realmente vienen a causar otro flagelo, como es la desprotección de la familia. Sí, voy a hacer una pausa para continuar hablando con los diputados liberales Samuel García, Mireya Guillén, Rumi Bueso y Marlon Lara. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos a la parte final del programa. Voy a iniciar con Mireya Guillén, diputada por el Departamento de Islas de la Bahía. Mireya, sus consideraciones finales. Le agradezco su participación desde las Islas de la Bahía y esta posición del Partido Liberal de Honduras. Bueno, mis consideraciones finales son de que si ya existe una ley que va a beneficiar al pueblo hondureño y disminuir lo que son los índices de pobreza, no debemos de quitarla solo por quitarla, sino que mejorar esta ley y beneficiar al pueblo hondureño, que lo que más necesitamos ahorita es el empleo. Gracias a Mireya Guillén, diputada por el Partido Liberal. De no aprobarse esta reforma, ¿qué otras opciones tiene el Partido Liberal para impulsar generación de empleo? Diputado Rumi Bueso. Sí, Raúl, nosotros como partido pues dejamos constancia una vez más de que estamos del lado de la clase trabajadora, de que nos interesa lo que es generar y dinamizar la economía en nuestro país. Yo sé y tengo la fe de que esta reforma va a ser favorable, que no va a tener ningún obstáculo, porque queda una vez más establecido y queda constancia al pueblo hondureño que el Partido Liberal siempre está generando esas oportunidades para que nuestro país pueda salir adelante. Entonces yo creo que vamos a confiar en Dios de que esta ley no va a tener obstáculos y que sí se va a generar. Y si no, pues vamos a tener que sentarnos nuevamente y vamos a reunirnos con los sectores trabajadores para buscar otra alternativa en un escenario donde esta ley no fuera posible. Pero vamos, y vuelvo y repito, a creer y tener fe que nuestros compañeros de las diferentes bancadas van a apoyar y por unanimidad esta ley va a ser aprobada. Y como le digo, Raúl, una vez más el Partido Liberal deja constancia, el pueblo está viendo que sus representantes están haciendo lo mejor para ellos. Bien, muchas gracias al diputado Rumi Bueso participando esta mañana. Dígame, doctor Samuel García, lo que usted hablaba, ¿quiénes serían los más beneficiados con esta reforma? ¿Los trabajadores o los patronos? Micrófono, doctor. El micrófono, doctor. Sí, correcto. Es precisamente el punto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Marlon Lara cuando dice de que hay que tener diálogo, que nos mantengamos abiertos al diálogo para buscar puntos de coincidencia, porque lo que no podemos permitir es que se siga abusando de los empleados que trabajan por horas sin pagarles sus derechos laborales. Pero también debemos de reconocer que el hecho de que esta ley no se aplique, porque ahorita ya se está aplicando, eso va a dejar a muchos y muchas personas sin trabajo
porque eso venía a ayudar a muchas personas que trabajaban por hora. Entonces, lo que yo concluyo diciéndole es que necesitamos de que los patronos sean justos pagándole sus derechos laborales a los empleados que trabajan por hora y que no se siga abusando de la manera tan burda como lo han estado haciendo, que sacaron personas que estaban trabajando a tiempo completo y lo sustituyeron por personas que por hora, porque de esa manera esquivaban pagar sus derechos laborales. Me parece que la ley va a venir a beneficiar, sin embargo hay que estar abierto al diálogo. Muchas gracias al doctor Samuel García, participando, es diputado por el Partido Liberal por el departamento de Olancho. Marlon, conclusiones finales de aprobarse esta reforma, ¿en cuánto tiempo se verían los resultados según tú? Y hay algunos países con similar situación económica que nosotros, que tengan una ley similar a la que quieren implementar, y cómo han hecho para que haya armonía entre obreros y patronos. Esto que decía el doctor García también, importante. Marlon. Mira, Raúl, todos en Honduras tenemos parientes que viven en Estados Unidos. Yo creo que todas las familias hondureñas tienen a alguien en Estados Unidos o tienen personas que estudiando en Estados Unidos. En Estados Unidos el part-time es lo que nosotros estamos proponiendo acá. Es decir, tú escuchas muchas personas que están estudiando en la universidad y trabajan medio tiempo. Y allá es tan flexible la ley. En el caso mío, cuando mi hija estudiaba en Estados Unidos, ella llegó un momento en que solo estudiaba en la tarde y en la noche. Entonces, la misma universidad tenía una aplicación que aquellos estudiantes que quisieran trabajar les daban oportunidades. En el caso de ella trabajó en la biblioteca de la universidad donde ella estudiaba, y así habían varios hondureños que también trabajaban. Entonces, yo tuve la oportunidad también de escuchar muchos trabajadores que tenían restricciones con esta ley, me decían lo mismo. Ellos tienen parientes en Estados Unidos que solo trabajan a medio tiempo. Entonces, como tú decías, tenemos que ver ejemplos de otros países. Pues Estados Unidos, que es el país más grande del mundo, le da dos oportunidades a su clase trabajadora. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros aquí en Honduras? Entonces, ahorita el gran reto que vamos a tener como Partido Liberal es poder sentarnos con todas las partes, en este caso la clase trabajadora, la empresa privada, y que nos digan, por ejemplo, en el caso nuestro, con los trabajadores, ¿qué es lo que ustedes creen de esa propuesta que como Partido Liberal hemos puesto a disposición del pueblo hondureño se puede mejorar? Díganos qué para ustedes es de ventaja, cómo ustedes van a ser afectados, cómo ustedes van a ser beneficiados. Denos soluciones, denos alternativas, construyamos juntos esta ley. Lo que no podemos permitirnos es no tener la suficiente capacidad de armonizar un tema que es muy sensible en el pueblo hondureño. No podemos permitir que migren nuestros talentos, la gente que tiene ya habilidad desarrollada. En esas caravanas, Raúl, ahí se van médicos, ahí se van ingenieros, ahí se nos van fontaneros, electricistas, técnicos en refrigeración, para ponerte, ahí se nos va gente valiosísima. Honduras está perdiendo lo mejor que es su talento humano. No podemos permitir que se nos siga yendo el aporte más grande que tiene un país, es su recurso humano. Los estudiantes que están en Estados Unidos, que son brillantes, que sacan excelencia académica, esos no vienen porque el gobierno de Estados Unidos tiene programas especiales para hacer que esos cerebros talentosos se queden produciendo en su país. Y los hondureños que no aplican a esos segmentos, entonces no se quieren venir a Honduras porque no tenemos oportunidad de trabajo. Y los hondureños que están acá, que viven acá,
saben que van a ir a arriesgar sus vidas. Yo hace poco miré un ejemplo de un amigo que vendió su casa, sacó a su esposa del trabajo, sacó a sus hijos del colegio, se fue a aventurar a Estados Unidos, no pudo entrar, lo regresaron, ahí está sin oportunidad de trabajo. Es una tragedia lo que le pasa al pueblo hondureño. Entonces, las clases políticas tienen que dar soluciones, y aquí no estamos solo para hablar de la consulta popular, que si queremos constituyente o no queremos constituyente. No, aquí tenemos que aportar soluciones al pueblo hondureño. No podemos, este es un país que le dio una gran oportunidad libre para que gobernar este país, pero no podemos seguir solo en poesías y en poemas en el Congreso. Tenemos que ser efectivos y brindarle leyes al país que le dé soluciones. Si no, nos vamos a hundir, si no, después ya la gente no va a creer en nadie. Entonces, esta es una gran oportunidad. Como Partido Liberal estamos dispuestos, y se lo hemos dicho al gobierno, a doña Xiomara, vamos a aportarle el concurso del partido para que usted tenga éxito en su gobierno. Queremos ser parte del éxito de este gobierno con propuestas, pero queremos que se nos escuche, queremos que se nos respalde. No puede ser que estemos haciendo propuestas de leyes interesantes para resolver la problemática y no se nos está escuchando. Y ya te puse el ejemplo de esa ley que propuse para dispensar el 75% del flete marítimo. Yo hablé hace poco con Luis Redondo, hablé hace poco con Carlos Zelaya, me senté a hablar con Hugo Noé Pino y espero que esta semana ese dictamen llegue al pleno del Congreso, porque hay miles de importadores que están pendientes de esa ley. Y esta semana también queremos terminar de socializar esta ley, de que le va a dar esa flexibilidad al Código del Trabajo de poder contratar por unidad de tiempo. Entonces, ya estamos en la recta final, no podemos seguir esperando, y el pueblo hondureño necesita soluciones. El Congreso Nacional puede lucirse esta semana aprobando esta ley. La clase trabajadora tiene que sentarse con la empresa privada y con nosotros, que somos los que hemos hecho esta propuesta, a buscar una solución. Pero no podemos seguirle dando larga a algo que es tan importante para el pueblo hondureño. Y este es el aporte que el Partido Liberal hace al país con estas dos leyes que esta semana esperamos que se logren aprobar. Como también he dicho que con la ley para la reforma de la nominación de la Junta Nominadora, vamos a aportar como partido, estamos dispuestos a acompañar una ley que le garantice al pueblo hondureño que en la nominación de la Junta Nominadora van a ir personas de alta calificación que van a garantizar que las 45 personas seleccionadas sean las más calificadas. No estamos hablando de cuotas de poder para los partidos, estamos hablando de los mejores hombres y mujeres para que sean parte de esa Corte Suprema de Justicia. Te agradezco, Raúl, por este programa, por darnos la oportunidad como partido de llegar a miles de hogares hondureños, a miles de personas con esta ley tan importante, y creo que esa apertura que das tú con este programa, que da este canal, es lo que necesita la democracia de Honduras para que todos enriquezcamos las leyes, para que todos seamos parte del aporte que necesita este gobierno, y para que también la gente entienda que en una democracia tiene que haber balance de poderes, y que no se le dé todo el poder al partido que está en el gobierno, sino que exista crítica, oposición constructiva, como la está haciendo el Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias, Raúl. Bien, quiero agradecerle a Marlon, quiero agradecerle al doctor Samuel García, a Mireya Guillén, a Rumi Bueso, diputados liberales, muy bien por el Partido Liberal, por religionarios, muy bien. El partido siempre ha sido un partido que ve por el pueblo, que ve por las mayorías, y estas posiciones son las correctas que debe asumir el liberalismo. En la última elección, el Partido Liberal es el partido que tiene diputados en todos los departamentos. Qué bien, felicito a los diputados, al presidente del partido, Yanni Benjamín Rosenthal, con quien estuve hablando sobre estos temas el fin de semana, y ojalá que el Partido Liberal siga asumiendo estas posiciones en beneficio del pueblo. Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. No nos cambie, en un momentito están mis compañeros de Hoy es tu Día, listos ya para hacerles muy amena la mañana de este lunes. Que estén bien. Buenos días.